Ya teniendo las herramientas necesarias disponibles a nuestra disposición, calculemos entonces las derivadas de polinomios en general y de funciones exponenciales. Recuerden que definimos la derivada de una función f' de x como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Y también habíamos demostrado que la derivada de cualquier constante era 0, que la derivada con respecto a x de x es 1, que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de las funciones aparte, la derivada de la resta de dos funciones es la resta de las derivadas correspondientes. También habíamos visto que la derivada de la potencia de una potencia de x era esa potencia por x a la una potencia menos. O sea, la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Y utilizando esta información, podíamos entonces ya calcular la derivada de cualquier polinomio, siendo polinomio suma de estos términos algebraicos, ¿sí? Entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Así que básicamente utilizamos la suma y resta en el caso que sea resta y el poder factorizar, ¿no? Sacar las constantes fuera de la derivada y la regla de las potencias, esta que tenemos aquí arriba en esta misma laminilla. Así que la derivada de a a la n x a la n más a a la n menos 1 x a la n menos 1, así hasta a sub 1 x a sub 0, va a ser a sub n por n x a la n menos 1, a sub n menos 1 por n menos 1 por x a la n menos 2, así hasta que llegamos a 2 a sub 3 x al cuadrado más a sub 2 x a la 1 más a sub 1 por 1 más la derivada de a sub 0 siendo una constante es 0. ¿Sí? Y recuerden que también vimos que la derivada de una función exponencial, ¿no? De una función exponencial donde a es una constante distinta de 0, una constante positiva distinta de 1, la derivada era ella misma a la x por el valor de la derivada de a la x evaluada en x igual a 0. Recuerden que esto era el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 entre h. Y de hecho, este límite les puedo adelantar que existe, calculamos después cuánto es la derivada en 0, pero les puedo adelantar que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x, ¿verdad? Recuerden que e es la constante, el numerito 2.71 y por ahí sigue, ¿verdad? Entonces, para e, la derivada de e a la x es e a la x. En general, si tenemos cualquier otra función exponencial, la derivada de a la x es ella misma por la derivada de a la x de ella evaluada en 0. O sea, la derivada de e a la x es e a la x. Una manera de definir este numerito e es que es el único número real para el cual el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1, ¿no? Todo eso entre h es igual a 1. Veamos ejemplos entonces. Aquí, por ejemplo, dice halla la derivada de cada función y tenemos f de x igual a 7 quinceavos x a la 5. Así que queremos saber quién es la derivada de 7 quinceavos x a la 5. Sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y así que tenemos 7 quinceavos por la derivada de x a la 5, que es 5x a la 5 menos 1, 5 menos 1, 4, o sea, 5x a la 4. Y si quieren simplificar un poco, 5 cabe en 15 tres veces, así que se nos cancelan los 5, queda el 3 y serían 7 tercios x a la 4. ¿Ya? Un polinomio más general por acá, si tienen f de x igual a 3.4 x a la 7 menos 35 x a la 4 más 6.98 x al cubo menos pi por x cuadrado más x menos 7. La derivada de eso va a ser 3.4 por la derivada de x a la 7 menos 35 por la derivada de x a la 4 más 6.98 por la derivada de x al cubo menos pi, que es una constante, ¿verdad? Recuerden 3.1415 y por ahí sigue, pi por la derivada de x cuadrado más la derivada de x
menos la derivada de 7. Recuerden que la derivada de 7 es 1, 7 siendo una constante. Tenemos por acá entonces la derivada de x a la 7 es 7x a la 6, la de x a la 4 es 4x al cubo, la de x al cubo es 3x cuadrado, la de x cuadrado es 2x, la de x es 1 y la de 7 es 0. Y entonces multiplicamos aquí 3.4 por 7, a mí me dio 23.8, x a la 6, 35 por 4 son 140, negativo 140x al cubo, 6.98 por 3 nos da 20.94, x cuadrado, 2πx más negativo, 2πx más 1. Y esa sería la derivada de 3.4x a la 7 menos 35x a la 4 más 6.98x al cubo menos pi x cuadrado más x menos 7. Estas reglas son bastante útiles para nosotros poder avanzar de forma más rápida en el cálculo, en el cómputo de las derivadas. Recuerden que la definición siempre aplica. Aquí, por ejemplo, la derivada de f de x por definición es el límite cuando h tiende a 0 de 7/15 por x más h a la 5 menos 7/15 x a la 5, todo sobre h, y tendríamos que calcular y manipular algebraicamente eso y después dejar que h tienda a 0 y eventualmente llegaríamos a 7/3 x a la 4. Lo mismo acá, la definición de derivada acá sería, nos dice que f' de x es límite cuando h tiende a 0 de 3.4 por x más h a la 7 menos 35 por x más h a la 4 más 6.98 por x más h al cubo menos pi por x más h al cuadrado más x más h menos 7 menos cantidad 3.4x a la 7 menos 35x a la 4 más 6.98x al cubo menos pi x cuadrado más x menos 7, todo eso sobre h, y manipulamos y cancelamos hasta que llegamos eventualmente a este numerito que tenemos, o a esta expresión que tenemos acá abajo, que es la derivada de la función. Por acá tenemos f de x igual a 5x más 2 por x menos 1. Y nos están pidiendo la derivada de la función. Esto es un producto y nosotros no sabemos sacar todavía el producto de la derivada de un producto. Sin embargo, si nosotros expandemos este polinomio, o sea, multiplicando aquí 5x más 2 por x más 1, nos queda este polinomio, ¿verdad? 5x cuadrado menos 5x más menos 5x más 2x menos 2. Entonces podemos calcular la derivada del polinomio y nos queda entonces la expresión aquí abajo. Lo mismo podemos hacer por acá. Fíjense que tenemos f de x igual a e a la x más pi, e a la x más pi. Recuerden que tanto e como pi son constantes, así que si calculamos la derivada de e por x más pi, vamos a tener, esto es la derivada de ex más la derivada de pi. Recuerden que esto no es e a la x, esto es e multiplicado por x. El número e multiplicado por x, no es e elevado a la x, e a exponente x. Entonces, la derivada de e por x es e por la derivada de x, que es 1, más la derivada de pi, pi siendo una constante, nos da 0. Así que esta derivada es e. Por otro lado, nos piden por acá la derivada de 4 sobre raíz cúbica de x. Bueno, no sabemos trabajar con esto, pero si escribimos raíz cúbica de x como x a la 1/3 y lo subimos acá arriba como x a la menos 1/3, sabemos cómo trabajar las potencias de x. Así que la derivada de 4 por x a la negativa 1/3 es 4 por la derivada de x a la menos 1/3, que es menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1. 4 por negativo 1/3 serían negativo 4/3, y acá negativo 1/3 menos 1, también negativo 4/3, que lo podemos escribir, cualquiera de estas, todas estas son equivalentes. Podemos escribir x a la negativo 4/3 en el denominador con potencia positiva, o lo pueden escribir como raíz cúbica de x a la 4, o x por raíz cúbica de x acá abajo. Cualquiera de estas expresiones es exactamente lo mismo. Todo esto de aquí en adelante es manipulación algebraica. La única parte que tenemos cálculo es el cómputo de la derivada, que es este primer paso aquí. Aquí nos dice, si la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto 4,3 pasa también por el punto 0,2,
halle el valor de f de 4 y el valor de f' de 4. Fíjense que no nos están dando una función como tal, solamente nos están dando dos condiciones que cumple esta recta tangente. Una, es la recta tangente en el punto 4,3 y dos, que pasa también por el punto 0,2. ¿Ya? Entonces nos piden f de 4, yo creo que esta es la más fácil de las dos para buscar, porque f de 4 como 4,3 es un punto que está en la curva y en la recta tangente, entonces esta segunda componente tiene que ser el valor de la función en ese punto, x igual a 4, o sea que f de 4 tiene que ser 3, ¿sí? Por la otra parte nos piden quién es f' de 4 y ahí tenemos que ir un momento al concepto de lo que es la derivada. Recuerden que la derivada en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Así que lo que nos están pidiendo aquí es la pendiente de esta recta tangente que pasa por el punto 4,3 y por el punto 0,2. Y sabemos que si tenemos dos puntos de una recta, esa recta está totalmente determinada por esos puntos. En particular, podemos buscar la diferencia de las y entre la diferencia de las x para la pendiente de esa recta tangente, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Y aquí tenemos 2 menos 3, que es la diferencia de las y, entre 0 menos 4, que es la diferencia de las x, y nos quedaría 2 menos 3 es negativo 1 y 0 menos 4 negativo 4, y el cociente entonces es equivalente a 1/4 y tenemos nuestra contestación final. La pendiente de esta recta tangente, o sea f' de 4, es 1/4 y el valor de la función en el punto f de 4 es 3.